Hola, somos TAM. Bienvenido al podcast ADN Transformador. Este es un espacio en el que puedes ser parte de una conversación que te ayude a actuar para transformar y construir el mundo y el futuro que deseas. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio del podcast ADN Transformador. Es un gusto que nos estén acompañando el día de hoy. Vamos a estar en esta conversación del día de hoy, una conversación bien especial con un amigo de hace muchos años. Un amigo, bueno, la conversación de hoy va a girar alrededor del tema, por supuesto, de transformación, como ustedes saben, con nosotros en el ADN Transformador, pero hoy en un tema muy particular que es el tema de la economía circular. Un tema que me parece súper relevante, con un amigo, Sebastián Davis. Sebastián y yo nos conocemos desde hace muchos años, curiosamente, con dos hebras de hilo que nos conectan, que no tienen nada que ver la una con la otra, más allá de que nos conectan a los dos. Y una de ellas es que tanto Sebastián como yo fuimos counselors de un campamento de verano muy reconocido aquí en Colombia y en la región, pero en diferentes épocas. Incluso Sebastián fue director de ese campamento de verano. Y adicionalmente, en un momento en que yo trabajé con una empresa a la que quiero mucho y llevo en el corazón, que se llama Panaca, Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria, tuve la fortuna de trabajar con uno de los tíos de Sebastián, y también por ese lado llegamos, digamos, a conectar. Entonces, dos espacios de encuentro. Sebastián es director regional para México y Centroamérica de una firma de consultoría de la cual es socio, que se llama Waste to World, LATAM. Y es una firma de consultoría especializada en el tema de economía circular. Entonces, vamos a estar conversando con él alrededor de ese tema. Entonces, Sebastián, no sé si me gustaría más bien que usted pues, cuente algo de usted, que se presente un poco y después arrancamos con la primera pregunta. Andrés, muchas gracias. Muchas gracias por este espacio. Para mí es un honor que me hayan invitado a compartir con ustedes, a contar un poco sobre los temas de economía circular, por qué son importantes, en qué consisten. Son temas que vengo trabajando desde hace muchos años. Yo diría que la vida lo va llevando a uno por un camino en donde de manera muy sabia lo pone en donde debe estar en los momentos que debe estar. Efectivamente, pues nos conocemos desde hace muchísimos años, trabajamos en ese campo de verano, en donde parte, yo creo que lo que nos motivó a trabajar en el campo de verano era el poder estar en espacios abiertos de aire libre, acampando, montando a caballo, montando en kayak, en rafting y demás, y transmitiéndole toda una energía positiva, unos valores y unos principios a un montón de niños y niñas de diferentes países, no solamente de Colombia, sino de diferentes países. Y yo creo que esa experiencia, que vale la pena decirlo, fue ya hace muchos años, pues sin lugar a dudas influencia la razón por la cual termino yo trabajando en temas de sostenibilidad, de economía circular. Tuve el placer de haber dirigido el área de sostenibilidad, fui gerente de sostenibilidad y valor compartido en Postobón, liderando temas ambientales, temas sociales, de toda la cadena de valor, cuidando fuentes hídricas, pero también trabajando con pequeños tenderos, trabajando con agricultores que producen fruta para diferentes bebidas. Luego, trabajando en el Grupo Energía Bogotá, dirigiendo el área social, netamente social, alejándome un poco de los temas ambientales directamente, pero muy vinculado, porque realmente cuando uno trabaja con la gente, pues los temas ambientales no desaparecen, y trabajamos con la gente por una agricultura más responsable, trabajamos con la gente, con comunidades indígenas, comunidades afro, que tienen dentro de sus temas principales, por supuesto, temas ambientales. Y hoy, pues liderando una consultora en donde el foco, la columna vertebral es la economía circular, un tema dentro del mundo de la sostenibilidad que ha tomado mucha relevancia, porque ha demostrado que tiene no solamente un lenguaje muy cercano a las empresas, es decir, le permite a las empresas entender más fácil estos temas de sostenibilidad, temas ambientales,
porque los relaciona mucho con su razón de ser y su negocio. Entonces, un poco ahí como de mi trayectoria y de por qué termino en este momento en donde estoy. No sé hacia adelante, pues a dónde nos va a llevar el camino, pero muy contento de estar desarrollando una práctica en Colombia, en México, en Ecuador, en otros países de Centroamérica y Suramérica, tratando de lograr que las empresas comprendan qué es economía circular, cómo es el proceso de transición y tratando de lograr efectivamente resultados en ese proceso de transición para tener un mundo más sostenible, más justo, más equitativo, más divertido. Súper, buenísimo. Eh, bueno, voy a arrancar con una primera pregunta y después incluso también ya, Caro, para que tú también vayas entrando en la conversación. A Caro pues no la presenté porque Caro hace parte del equipo del ADN Transformador, del TAM, y pues ha estado en muchos episodios con nosotros. Usted ya mencionaba algo y era que algunas de las cosas que nos movieron como a ser parte de este campamento de verano. Y una de las preguntas es si haber hecho parte de ese campamento de verano tiene algo que ver con el tema hoy en día de economía circular. ¿No? Hay semillitas que después se crecieron para que hoy en día usted está metido en este tema de economía circular. ¿Hay algo ahí como de conexión? Sin lugar a dudas, Andrés, yo diría o tal vez como lo decía ahorita, la vida le va dando a uno ciertas oportunidades, o lo va poniendo por ciertos caminos que terminan teniendo un sentido. El mismo Steve Jobs lo decía en un discurso: uno solo se da cuenta por qué está donde está cuando mira para atrás y conecta los puntos. Yo termino en el campo de verano por el colegio en donde estudié y termino estudiando en ese colegio por donde estudió mi papá. Entonces, uno va, de alguna manera, la vida lo va llevando. Yo estudié en el Gimnasio Moderno, un colegio que dentro de su ADN tiene que ver, tiene muy presente esa vida al aire libre, esos principios y esos valores que le dan a uno el excursionismo, que le dan a uno el liderazgo, el compañerismo, el sentido de país, el sentido de sociedad y demás. Y por eso termino yo en ese campo de verano en donde siento que esos principios estaban bastante, digamos, reconocidos, bastante fuertemente instaurados. Varias personas de generaciones anteriores a mí habían estado en ese campo de verano, habían hecho parte también del desarrollo, la construcción de los conceptos detrás del campo de verano. Y haber estado en el campo de verano, sin lugar a dudas, influencia muchísimo las decisiones que yo tomo hacia adelante de vida. De hecho, el campo de verano yo diría que fue culpable de una crisis personal mía, porque teniendo un plan de vida a los 17 años, un plan de vida muy claro de qué era lo que quería hacer y en dónde quería trabajar, se los puedo decir así. Yo saliendo del colegio, yo quería ser el presidente de AT&T para Latinoamérica. AT&T en ese momento tenía una reputación, digamos, muy consolidada. El sector de telecomunicaciones era un sector que pintaba ser con muchas oportunidades, de mucho crecimiento, de mucho éxito. Latinoamérica, pues la región donde yo vivía, lo tenía absolutamente claro, sabía cuándo me quería casar y demás. O sea, cosas que de pronto las personas de 17 años creen que están absolutamente escritas en piedra y resulta que definitivamente no. Yo salgo del colegio a entrar, tengo la oportunidad de irme a estudiar por fuera, pero entro a la universidad a estudiar economía pensando que además economía era una carrera que me servía para muchas cosas, pero que me servía para ese rol, pensando en que de pronto tenía unos componentes de filosofía, de negocios, de números, en fin. Entro al campo de verano y se me desbarata muchísimo el plan. ¿Y por qué se me desbarata el plan? Porque voy a utilizar acá una frase de Bobby Kennedy, el hermano del presidente Kennedy en los Estados Unidos, cuando se refiere al Producto Interno Bruto, al PIB. ¿Sí? Él tiene un discurso muy interesante, los invito a que lo busquen en YouTube, un discurso en donde explica un poco qué es el PIB. Y dice, el PIB mide todo el crecimiento y mide la inversión y mide todo esto, pero el PIB también mide la calidad, perdón, el PIB no mide la calidad del discurso político, el PIB no mide que nosotros pasemos tiempo con nuestras familias, el PIB no mide, el PIB sí mide que compremos una alarma o unas rejas o una alambre de púas, eso sí lo mide el PIB.
El PIB mide las ambulancias que se necesitan para levantar los accidentes en las calles. El PIB mide de pronto las granadas de humo que se necesitan para dispersar las protestas sociales, pero no mide que pasemos tiempo con nuestras familias, la calidad del aire, el disfrute. En otras palabras, el PIB mide todo menos lo que hace que la vida valga la pena. Y en esos años que yo estuve en Cajuyalí, me di cuenta de muchas cosas que hacían que la vida valiera la pena, que estaban mucho más allá por fuera de pronto de esos planes que yo tenía cuando tenía 17 años. Lo que me llenaba a mí compartir con mis compañeros counselors y directores en un campo de verano, lo que me llenaba a mí sentir que estaba haciendo parte de la formación de un montón de personas que tenían entre 6 y 17 años y cómo de pronto yo podía estar influenciando para que fueran personas con un sentido, como lo mencionaba ahorita, un sentido de país, un sentido de sociedad, un sentido de justicia, un sentido ambiental. Entonces, durante esos años me doy cuenta de todas esas cosas que hacen que la vida valiera la pena y replantean un poco hacia dónde quería seguir hacia adelante. Terminé mi carrera de economía, pero enfocándola un poco más a encontrar esas otras cosas que de pronto tenían propósito, que tenían sentido. Empiezo a trabajar, ahí también tuvimos la oportunidad de vernos en temas de facilitación y desarrollo organizacional, talleres con empresas, nos encontramos un par de veces también ahí. Y de ahí voy a estudiar Australia, sostenibilidad, sin saber qué era eso, porque era un concepto muy nuevo, un concepto que no se oía con mucha frecuencia. Yo no conocía absolutamente nadie que hubiera estudiado o sostenibilidad, era una palabra que era nueva para mí. Y allá encuentro entonces una oportunidad de desarrollar todo ese conocimiento y toda esa, digamos, formación académica del economista, pero enfocada a temas con mayor propósito, temas con impacto social, temas con impacto positivo ambiental, temas que hacían que la vida valiera la pena. Y sin lugar a dudas, pues esos años en Cajuyalí y en el campo de verano fueron fundamentales. Sebastián, tengo ahí una pregunta porque me encanta tu relato de esa claridad a los 17 años. Claramente yo no lo tenía. Todavía a veces no tengo esa claridad, pero me llama la atención con esa claridad, y tú usaste ahorita la palabra propósito y sentido también. ¿Cuál dirías tú que es la claridad que tienes hoy, y no tienes que revelar tu edad, de cuál es esa visión de futuro que tú ves? Si esa era la que tenías a los 17, ¿cuál es la que tienes ahorita, conectado con ese propósito que tienes, conectado con ese camino, con todos esos puntos conectados del pasado? ¿Qué es lo que tú ves hacia futuro? Voy a robarme otra frase, no recuerdo quién la dijo, pero si la buscan en YouTube, como el discurso de Wear Sunscreen, el de use bloqueador solar. Él dice, yo no sabía qué era lo que quería hacer, las personas más interesantes que conozco no sabían lo que querían hacer cuando tenían 30 años, las más interesantes todavía no tienen ni idea quién quieren ser. Y hoy en día yo me identifico más con esa frase. Yo a esta edad no tengo ni idea qué viene hacia adelante, ni qué quiero ser, ni hacia dónde voy. No tengo esa claridad. Tengo una claridad y es que sé que quiero seguir trabajando por lograr que todos los días luchemos por tener un país mejor, un mundo mejor, una sociedad mejor. Yo hoy en día pues no tengo el mismo sentido, digamos, nacionalista que pude haber tenido durante muchos años en esa época de los 17. Hoy en día he tenido la fortuna de haber viajado por muchas partes. Actualmente vivo en México, dirijo una operación para México y para Centroamérica. Entonces me siento más como con una responsabilidad, no hacia un país, sino más con una responsabilidad hacia todos. Y si mi talento o mis cualidades las puedo poner en función de eso, siento que estoy haciendo las cosas bien. Tratando un poco como de aterrizarlo más o ser un poco más específico, que no es fácil, yo diría que hoy en día sí reconozco el sector empresarial como un sector que es motor del cambio. Creo que el sector empresarial tiene unas características que no tienen el sector gobierno o inclusive la misma sociedad civil. Es un sector sumamente dinámico y es un sector que yo diría que es muy honesto con sus propósitos. Es decir, si tú le pones al sector empresarial un incentivo que tiene que ver con su propósito, con su razón de ser como sector empresarial, el cambio, el ajuste es muy rápido. Vemos cómo
de manera absolutamente casi inmediata, las empresas se mueven por cambios en el mercado. Crecen, decrecen, se mueven para un lado, para el otro, porque tienen claro cuál es la razón de ser de ellos, ¿sí? Y lo que yo veo es que eso, si bien puede ser usado digamos, como para mal, también puede ser usado para bien. Y vemos empresas que después de muchos procesos de reflexión encuentran y entienden por qué la importancia de la sostenibilidad, por qué la importancia de la economía circular, y logran generar cambios muy rápidos con un impacto muy grande. Porque otra característica del sector empresarial es que son o tienden a ser gigantes. O sea, pueden ser empresas muy pequeñas, pero eventualmente pueden convertirse en gigantes muy grandes. Y tratar desde la regulación, por ejemplo, de enjaular a esos gigantes, pues no es muy efectivo. Encontrarán por dónde salirse. Si por el contrario, las motivaciones por las cuales el sector empresarial cambia son auténticas, el cambio es casi ilimitado. Entonces, el dinamismo, la velocidad, el tamaño, la innovación viene en gran medida del sector empresarial, viene del sector empresarial, vemos cómo está motivado a innovar en muchas cosas. Entonces, necesitamos es lograr mostrarle a ese sector las razones, los beneficios, las ventajas de operar de una forma ética, de una forma transparente, de una forma que promueva equidad, de una forma que promueva una tecnología más limpia, una economía circular, y lo va a hacer muy bien y lo va a innovar, va a crecer, va a tener un impacto muy positivo. El sector de sociedad civil, sin lugar a dudas, es un actor muy importante, pero tiende a tener menos escala, menos impacto. Son movimientos pequeños en unas ciudades, a veces crecen mucho, pero la capacidad de cambio, el lograr, el generar la acción y el lograr el cambio, en mi opinión, en mi experiencia, tiende a estar no en la sociedad civil, no en el sector gubernamental, tiende a estar en el sector empresarial. Entonces, creo que dentro de ese propósito hacia adelante está en trabajar de la mano con el sector empresarial, sin dejar a los otros dos de lado, pero creo que ahí hay un motor del cambio. Y en segundo lugar, pues trabajar hacia un mundo que valga la pena. Un mundo que valga la pena, es un mundo en donde yo no tengo hijos, ustedes tienen hijos, pero en donde los hijos uno sienta que pueden desarrollarse de manera sana, que pueden crecer de manera sana, de manera segura, un mundo en donde la gente todos los días se sienta mejor, no porque tiene más, porque creo que hay una desconexión, no porque tiene más, sino porque tiene más bienestar, tiene mejor bienestar. Y el bienestar, pues, tiene que ver con el consumo, pero ¿con qué tipo de consumo? Yo puedo comprar un dulce y sentirme mejor, pero no necesariamente voy a estar mejor. Pero puedo oír o ver una película bien hecha, que, digamos, consideremos arte, y realmente le toca a uno fibras que lo hacen sentir mejor. Entonces creo que hay muchas cosas en donde pudiéramos encontrar el rol de las empresas para que la vida de cada uno de nosotros sea mejores, que si lo hacen bien tengan un reconocimiento, una recompensa, y ese hacerlo bien pues tiene que ver con todo esto que estamos conversando. Y así consideramos a Waste to Worth, organización que hoy en día lidero con otras personas, pero consideramos que nosotros, si hacemos bien nuestro trabajo, vamos a tener un impacto positivo ambiental, un impacto positivo social, un impacto positivo económico, y eso pues también debe retribuirse en el crecimiento de la organización para poder crecer este impacto en más empresas, en más sectores, con más personas, vincular más equipo, gente espectacular con la que trabajamos en Waste to Worth, de diferentes edades, otras generaciones ya diferentes a las mías, pero con una pasión absolutamente increíble por querer hacer las cosas mejor. Súper, buenísimo. Y metámonos entonces un poco en el tema de economía circular. Usted dijo algo y es que dijo que hay ciertas cosas que hacen que la vida valga la pena. Y nosotros somos firmes creyentes de que lo que hacemos los seres humanos siempre cuida de algo, aunque muchas veces no seamos conscientes incluso de qué es lo que estamos cuidando con lo que hacemos. Y hay veces logramos como
tener claridad de esa conexión con lo que cuidamos. Y un poco la pregunta sería, ¿de qué manera la economía circular cuida de las cosas que hacen que la vida valga la pena? Ok. Uno de los, yo diría, autores más importantes dentro del movimiento de economía circular se llama William McDonough. William McDonough es un arquitecto de Estados Unidos que tiene una práctica que se llama cradle to cradle, de la cuna a la cuna. Y yo diría que es un poco anterior al mismo concepto, de pronto, como lo conocemos hoy de economía circular, que ha sido principalmente desarrollado por la organización de Ellen MacArthur. Y él tiene su propia definición de sostenibilidad. Nosotros tenemos la definición de sostenibilidad de la Comisión de 1985, Brundtland, que definió qué era desarrollo sostenible. Y desarrollo sostenible es el desarrollo que nos permite satisfacer nuestras necesidades, asegurando o permitiendo, dejando la capacidad de que las generaciones futuras puedan satisfacer sus propias necesidades. Es una frase con mucha profundidad, muy interesante. McDonough tiene una frase diferente y es: ¿cómo amamos a todos los hijos de todas las especies por todos los tiempos? Y así como la definición de la comisión Brundtland, la frase de McDonough es absolutamente profundo y la desarrolla en su libro Cradle to Cradle en mucho detalle, pero yo creo que cuando nosotros entendemos el concepto de economía circular, vemos lo que es un recurso técnico, lo que es un recurso biológico, cuáles son de pronto las metodologías o el propósito dentro de los recursos técnicos, los propósitos dentro de los recursos biológicos. Nos damos cuenta que si hacemos realmente economía circular, estamos logrando amar a todos los hijos de todas las especies por todos los tiempos. Porque acá no estamos pensando ni para esta generación ni para la próxima, sino por todos los tiempos. Entonces yo creo que estamos cuidando eso, Andrés. Estamos cuidando a los hijos de todas las especies por todos los tiempos. Y esto no son solamente las especies animales, estamos hablando de todas las especies. Y es una frase muy bonita que yo creo que representa bastante bien lo que pudiera estar detrás de la economía circular o el concepto de cradle to cradle o como muchas otras personas puedan llamarlo. Pero al final creo que es eso. Súper. ¿Y cómo? ¿Cómo hace eso? Ok, bueno, Pues, entramos de pronto en resumen, porque claramente se requirió una maestría, no toda la cosa, y muchos años de experiencia, pero digamos, como en síntesis, ¿cómo es que la economía circular hace eso? Entramos ya entonces a algunos conceptos más técnicos de economía circular, tratando de dejarlo lo más simple para que la audiencia se mantenga interesada y no de pronto convertir esto en un ladrillo. La economía circular habla siempre de dos tipos de recursos: los recursos técnicos y los recursos biológicos. Los recursos técnicos son los recursos de alguna manera que nosotros ponemos en la economía y que deberían seguir en la economía y ojalá pudiéramos tenerlos en la economía por la mayor cantidad de tiempo y con las mismas características. Hablemos de cualquier recurso, un metal o un plástico o cualquier recurso que nosotros necesitemos para la economía y pensemos cómo logramos que ese recurso se mantenga en la economía por el mayor tiempo posible con las características originales. Porque muchas veces cuando hablamos de economía circular, la gente lo primero que piensa es reciclaje. Y el reciclaje hace parte de la economía circular, pero antes del reciclaje, pues también hemos oído hablar de el reuso, la reparación. Entonces, tenemos diferentes técnicas para buscar lograr que los recursos que utilizamos en nuestra economía estén ahí la mayor parte del tiempo. Y parte principalmente de la forma en la que nosotros concebimos los productos, desde el diseño de nosotros. Nosotros podemos diseñar productos con intención o sin intención. Cuando los diseñamos con intención es porque queremos que las cosas sucedan de una forma o de otra. Y cuando hablamos de intención, hablamos no solamente del uso del producto, sino de dónde viene, cómo se fabrica, en dónde, con qué materiales, quién es mi proveedor, cómo después se va a usar, cuántas veces se va a usar, lo puedo reparar, lo puedo desensamblar, cómo lo dispongo al final y una vez lo disponga, cómo lo retorno a esa economía. Entonces son muchas preguntas que nos hacemos, pero al final para poder lograr el mejor desempeño
en ese ciclo técnico, en ese ciclo de los recursos técnicos, debemos diseñar con intención. Ese diría que es un punto de partida, ¿sí? En la parte biológica es diferente. En la parte biológica estamos hablando de recursos que vienen de la naturaleza y que vuelven a la naturaleza. Hay unos recursos que vienen de la naturaleza, pero no vuelven. O sea, tenemos muchos metales, buscamos, los minamos, el mismo petróleo, pero no vuelve a la naturaleza, no es el propósito que vuelva a la naturaleza. Los recursos biológicos tienden a volver a la naturaleza. Y el principio es el mismo. ¿Cómo busco yo encontrar, diseñar con intención para que la forma en la que se producen esos recursos, hay un concepto que pareciera muy simple, pero es tan, o sea, se puede debatir tanto alrededor del concepto, y es la regeneración. Cómo yo produzco esos insumos que vienen de la naturaleza con una mentalidad regenerativa, cómo los utilizo con una mentalidad regenerativa y cómo los dispongo con una mentalidad regenerativa. Y esa mentalidad regenerativa busca dejar las cosas mejor de como originalmente estaban, ¿sí? No es simplemente decir voy a diseñar un producto para que después sea biodegradable, porque eso en sí en principio puede o puede no ser regenerativo. Sí, está volviendo a la tierra, pero está volviendo a la tierra ¿en qué condiciones? ¿Está volviendo a cuál tierra? ¿En dónde? ¿Cómo lo llevo yo a la tierra para que se pueda realmente aprovechar, para que mejore la tierra a donde vuelve? Y lo mismo, si lo voy a extraer, pues qué condiciones, qué características tengo en esa extracción para que la forma de extraerlo sea regenerativa. Y hay un montón de... Definamos, perdón Sebastián, definamos un poquito esa palabra regenerativo, porque yo sé que es una palabra que hoy en día se escucha mucho y se habla de liderazgo regenerativo, se habla de economía regenerativa, servicios y productos regenerativos. ¿Qué significa eso? Para que en este contexto de la economía circular lo entendamos. Es un concepto bastante complicado de definir porque entre más lo discutamos, más encontramos de pronto la aplicación de ese concepto. Inclusive tengo algunos compañeros en Ways to Work que hablan del ciclo técnico, en donde hemos hablado que el propósito no es necesariamente que vuelva, pero hablan de regeneración en el ciclo técnico por el origen de esos recursos que salen de la naturaleza, pero se quedan en el ciclo técnico. Que es digamos, una conversación que no es común oír. Es común oír la regeneración solamente en el lado biológico y hablar de la forma en la que produzco los recursos, la forma en la que dispongo los recursos. Es más común oírlo ahí. Pero es un concepto pues que tiene tan largo como de ancho. Yo tal vez trataría de explicarlo como esa mentalidad de dejar las cosas, dejar el ambiente, dejar los ecosistemas mejor de lo que los encontramos. Tal vez esa sería la definición más simple que se me puede ocurrir en este momento. Y dejarlos mejor de lo que los encontramos significa no solamente para este momento, sino para adelante. Es asegurar que adelante van a estar así. Hablemos de otros conceptos de pronto que son menos debatibles o de pronto tal vez más fáciles de entender, como puede ser la resiliencia ambiental. Y a mí me explicaban la resiliencia cuando yo la oí las primeras veces como un caucho. Si yo tengo un caucho y yo juego con un caucho y lo estiro y lo suelto, pues vuelve a su estado original, y lo estiro y lo suelto, vuelve a su estado original. La naturaleza tiene un poco la misma característica. La naturaleza vive choques naturales. Un huracán es un choque natural, una sequía es un choque natural, una tormenta puede ser un choque natural. Hay incendios naturales, permanentemente hay incendios naturales, lo estamos viendo ahorita en Canadá, en Estados Unidos. Si la naturaleza tiene altos niveles de biodiversidad, puede recuperarse rápidamente y volver como el caucho a su estado original. Si no tiene altos niveles de biodiversidad, no le pasa como al caucho, que lo estiré tanto que cuando lo suelto ya no vuelve a su estado original. Lo dejé estirado, ¿sí? Entonces, cuando pensemos en regeneración, pensemos en lograr que ese ecosistema tenga la capacidad de retornar a su estado original después de un choque, tenga esa resiliencia, y busquemos cultivar, fomentar esa resiliencia, ¿sí? Entonces, yo creo que
con lo difícil que puede ser definir el término regeneración, pues tal vez con los ejemplos es la forma en la que yo mejor lo entiendo. Y espero pues haber dejado una idea más o menos clara para que otros lo puedan entender y lo puedan interpretar como lo consideren, como lo vean. Y me viene ahorita, claro, como nosotros también lo que trabajamos mucho es con intangibles, con servicios y no con productos. Porque aquí estoy viendo, claro, el diseño con intención de un producto, cómo vuelve y el producto es biodegradable, cómo lo reuso. Me viene la pregunta, ¿y cómo hacemos cuando estamos hablando de servicios? Tú mismo eres una consultora que ofrece servicios, no ofrece un producto. ¿Cómo podemos llevar todo este tema de la economía circular, de diseñar con intención, de la resiliencia ambiental, de la regeneración, pero cuando estamos hablando de servicios y no de productos físicos? Cuando se sale lo técnico y lo biológico un poquito ahí del panorama. Bueno, en servicios también se puede hablar de economía circular, en la naturaleza del servicio, pero también en los recursos que necesitas tú para proveer ese servicio. Yo en Waste to World, mi recurso más preciado es la gente. Cuento con un equipo de gente excepcional y cada vez que alguna persona se tiene que retirar temporal o permanentemente por la razón que sea, se va a estudiar por fuera, deja las puertas abiertas para cuando regrese, pero mientras está estudiando por fuera, pues se enfoca en otras cosas. Lo sentimos esa ausencia, sentimos un poco cuando la persona lo tiene, pero nosotros, y ahorita Andrés utilizaba un concepto con el cual no estoy muy familiarizado, pero que me sonó bastante bien, y es el liderazgo regenerativo. Pues las personas, tú puedes también tener esa visión con las personas, y es cómo logras que esas personas tengan esa resiliencia, tengan las herramientas, tengan los elementos que les permita al final hacer su trabajo bien, pero cuidando de su propia persona y de las personas con las que están alrededor. Entonces, usamos en los servicios, usamos recursos y podemos tener una visión también circular de los recursos que utilizamos, pero también de los servicios que ofrecemos. Y es si nosotros estamos ofreciendo servicios que hacen que la vida valga la pena, que mejoran el bienestar, si estamos ofreciendo servicios que al final están generando un impacto positivo en temas sociales, en temas ambientales, si estamos generando más empleo, pero empleo de calidad, empleo con condiciones dignas, con condiciones justas, digamos que se retribuyan de la mejor manera posible, por supuesto, protegiendo la competitividad de la organización. Yo, como se los decía ahorita, creo en el poder de las empresas, creo en el poder del sector empresarial, pero también creo en la necesidad de que ese sector empresarial surja o se desarrolle en condiciones que le permitan ser competitivo. Porque si no, pues el resultado es que desaparece con todos los impactos negativos que tiene que desaparezca el sector empresarial. Desempleo, y cuando hay desempleo hay inestabilidad, se afectan los hogares, se afectan se afectan un montón de cosas. Yo sí creo, y creo que la pandemia nos lo demostró muchísimo, el impacto social positivo del sector empresarial. Entonces creo que los servicios pueden tener también una mirada circular en los recursos que usan, pero en el propósito por el cual existen. Y nosotros buscamos permanentemente que nuestro propósito pues tenga ese concepto de resiliencia, ese concepto de regeneración, ese concepto de que las cosas estén mejor, de que los recursos, de que las relaciones se mantengan, se nutran, prosperen y no se desgasten. Las relaciones son un recurso, son un tema muy importante, y sobre todo en temas como economía circular, en donde tú al trabajar con una empresa no logras nada si la empresa no logra montar en estos temas a toda su cadena de valor, a sus distribuidores, a sus proveedores, a sus clientes, a sus colaboradores, a sus inversionistas, a las autoridades. Ahí es cuando se logran los impactos. Súper. Usted dijo algo hace un momento con lo que nosotros estamos totalmente de acuerdo. Y usted dijo, mire, el sector empresarial es un motor de cambio y quizás es el principal motor de cambio. Yo hice conciencia de eso hace ya unos 10 años, yo diría. Y la manera en que hice conciencia es básicamente
como coach, como consultor, yo he tenido la fortuna, hoy lo puedo decir así, la fortuna de trabajar con el sector minero. De hecho, mi primera experiencia profesional saliendo de la universidad fue como ingeniero de campo de una empresa de servicios petroleros en el Medio Oriente. O sea, más minero que eso no se puede decir, ¿me explico? Pero en este tema de transformación y en este tema de querer construir un mejor futuro, y un mejor futuro en el sentido de un futuro en donde no nos veamos amenazados por algunas de las crisis que estamos viviendo hoy en día. Yo empecé hace unos 10 años como a cuestionarme, oye, ¿yo qué hago trabajando con algunas de estas empresas? O sea, porque llegó un momento en el que se empezaron a constituir como el enemigo. Y yo decía, ¿yo qué hago trabajando aquí con este tipo de empresas? Y, y logré hacer las paces, entre otras, por varias razones, pero entre otras por una razón muy particular. Y es que me encontré una estadística haciendo la investigación y decir, bueno, ¿cuál es el sentido de trabajar acá? Y me encontré con una estadística que la actualicé hace como 2 años. Pero hace como 10 años lo que decía esa estadística era que 51 de las 100 economías más grandes del mundo eran corporaciones, eran empresas. 51 de las 100 economías más grandes del mundo. Cuando actualicé eso hace como 2 años ya eran 61, 62. Entonces yo ante esa reflexión dije, ojo porque este mundo no va tanto, como decía usted, a donde dice el sector civil, ni siquiera a donde dicen los gobiernos. Va sobre todo a donde dicen las empresas. Y entonces, desde esa perspectiva, la pregunta es un poco la de cuáles son los principales desafíos que enfrentan las empresas que quieren transformarse o que intentan transformarse hacia un modelo de economía circular. Yo diría que el primer desafío al que se encuentran es cómo esto se relaciona con su negocio. Cómo el tema de economía circular se relaciona con su negocio y cómo el tema de economía circular genera valor al negocio. Hay respuestas muy simples, muy rápidas, pero los cambios profundos no son ni simples ni rápidos. Yo puedo producir un producto cualquiera con material reciclado. Entonces ya estoy entrando en la economía circular, pero ya me transformé, o sea, soy una organización circular. La respuesta es por supuesto que no. Entonces, esos cambios pequeños pueden ser simples y rápidos, pero la transformación es mucho más compleja. Y yo creo que el primer reto al que se enfrentan las empresas es esto, ¿qué significa para mí en mi negocio, en mi industria, en mi contexto? Y cómo esto me genera valor. Porque yo diría que la sostenibilidad, y particularmente en la economía circular, la promesa que tenemos nosotros es que genere valor para la organización. Nosotros no podemos pretender que las organizaciones cambien por una mentalidad filantrópica o cambien porque es justo hacer el cambio. Tiene que haber un valor, tiene que haber una ganancia. Esa ganancia no tiene necesariamente que ser monetaria, esa ganancia puede ser en relaciones, puede ser sin lugar a dudas en reputación, puede ser en vínculo con sus clientes. O sea, ¿cuál es la ganancia? Y hoy lo entiendo tal vez mejor en la economía circular después de haber tenido los dos roles que les comenté en el Grupo Energía Bogotá y en Postobón, en donde el título que yo tenía era valor compartido, gerente de valor compartido, gerente de sostenibilidad compartido, gerente social y valor compartido. Y el valor compartido pues tiene exactamente la misma promesa, y es cómo logro yo atender una necesidad social desde mi negocio, creando valor para los dos y no repartiendo el valor. Si logramos entender cómo creo yo valor, el cambio suele darse, digamos, como les decía, por la naturaleza del sector empresarial, bastante rápido. Pero entenderlo no es tan fácil, sobre todo a los niveles profundos de organización, profundos de liderazgo, profundos no de producto, no de mercado, no de voy a vender este producto con material reciclado y entonces me lo va a posicionar porque como tiene material reciclado la gente lo quiere comprar. Es un producto popular, está de moda el tema del reciclado, o voy a cambiar los plásticos porque está de moda hacer contraplástico.
los plásticos tienen una cantidad de ventajas absolutamente espectaculares. Tenemos que revisar otras cosas, no satanizar necesariamente el material. Y hoy lo estamos usando mal y por eso tenemos el problema que tenemos. Pero yo diría que el reto más grande, Andrés, Carolina, es precisamente identificar dónde está el valor que le trae a la organización el entrar en ese proceso de transformación hacia una economía circular. Y ese valor lo vemos, por ejemplo, en la reducción de riesgos para la organización por desabastecimiento. Y ahorita está muy de moda. ¿Por qué? Porque la pandemia y pospandemia tuvimos una crisis logística global. Eso creo que no es nuevo ni es sorpresa para nadie. ¿Y por qué se daba eso como un riesgo para las organizaciones? Porque ya no tenían acceso a sus insumos, porque los insumos venían del otro lado del mundo, porque no había contenedores para traerlos, porque no había camiones para transportarlos, no había personas que manejaran los camiones. Y la economía circular, pues motiva, entre otras, al uso de esos recursos que estén de manera local. Y encontrábamos que había empresas que se habían afectado menos por esta crisis logística, porque habían empezado a entrar en esos temas de reciclaje y reuso de materiales, entonces pues eran menos dependientes de recursos que venían de afuera, o que inclusive en este proceso de crisis profundizaron en la utilización de recursos locales reciclados y entonces pues fueron un poco más resilientes que su competencia, que no había entrado en esos temas. Entonces la economía circular puede ayudar a gestionar esos riesgos. Riesgos normativos. Colombia es un país con una normativa muy estricta, muy rigurosa. Que se cumpla o no se cumpla es una conversación diferente y podemos tener esa conversación diferente. Pero es una normativa súper estricta. Viviendo en México, pues me he dado cuenta de eso. Y tenemos un Congreso que está ávido de sacar todos los días más normas como si ese fuera el indicador de éxito del Congreso. ¿Sí? Saquemos más normas y el número de normas que sacamos. Diferente a una visión un poco más europea en donde si sacamos una norma si metemos una norma tenemos que sacar una. Tenemos un límite de normas y meter una significa sacar otra, que es un concepto más europeo, es que es súper interesante. Entonces, en temas de economía circular, tenemos la Estrategia Nacional de Economía Circular. En temas de economía circular tenemos la responsabilidad extendida del productor de pilas, la responsabilidad extendida del productor de baterías, la responsabilidad extendida del productor de bombillas, la responsabilidad extendida del productor de llantas, de medicamentos, de envases y empaques. Ahorita me vinieron con el cuento de que quieren sacar la responsabilidad extendida del productor del chicle. Entonces, pues, es normativa. ¿Por qué? Pues porque hay personas que quieren solucionar estos temas y lo único que se les ocurre es poner una prohibición o poner una normativa, una restricción. Cuando les decía, mi opinión es que esas restricciones y esas normativas son como las jaulas de los gigantes. Eventualmente, el gigante encuentra por dónde salirse o la jaula se revienta y no lo aguanta. No estamos viendo esas motivaciones, no estamos trabajando con las motivaciones. Yo tuve la oportunidad de negociar con el gobierno la responsabilidad extendida al productor de envases y empaques y yo le decía, mire, dígame qué quiere lograr, pongámonos de acuerdo en qué queremos lograr, cuál es nuestro propósito, pero no me diga cómo lo tengo que hacer, porque como sector empresarial soy mucho más potente, innovador para hacer lo que se necesita y lograr el resultado de la forma más rápida, de la forma más eficiente, de la forma con menos recursos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, dígame qué quiere, no cómo lo debo hacer. Y la economía circular, lo hemos visto, muchas veces rompe ese ciclo porque elimina la necesidad de generar esas normativas o esas reglas o esas leyes adicionales. Y cuando en un mundo como en el que vivimos hoy en día con tanta incertidumbre, estamos pendientes que si me ponen esta ley me afecta esto y si me ponen esta otra ley me afecta lo otro y me va a afectar el mercado, pues tener herramientas que logran un propósito sin necesidad de generar normativa, pues es algo que les interesa y que le genera valor a las empresas. Entonces, reducir el riesgo normativo o la presión normativa es otro valor de la economía circular para las industrias. Aumentar la eficiencia, el uso de recursos, es otro valor para las empresas. El reducir la volatilidad de los costos es otro valor para las empresas. El innovar, crear nuevos mercados, nuevos modelos de negocio es otro valor para las empresas. Entonces, no es fácil, es el reto más grande, Andrés, mostrar ese valor, no es fácil, pero cuando logramos mostrarlo y las empresas realmente lo entienden, el concepto lo agarran muy rápido y se desarrolla de manera muy rápida.
y vemos empresas que han tenido cambios absolutamente, digamos, radicales, se han salvado algunas de ellas o han cambiado su negocio, y hoy en día tenemos nuevas industrias con menor impacto, con mayor bienestar, con ese aporte a lo que hace que la vida valga la pena. Y ahí, Sebastián, una pregunta para las personas que nos están escuchando y tal vez hay personas que están escuchando dentro de organizaciones y dicen, ¿qué pregunta me tengo que hacer yo para saber específicamente cómo puedo entrar con todos estos conceptos dentro de mi organización? Tú has dicho varios elementos ahí súper claves de reducción, de aumentos, de innovación, pero ¿qué pregunta me debería estar haciendo yo para realmente generar ese movimiento que dices tú que se puede dar? Yo creo que hay varios elementos, Carolina, que hemos mencionado el día de hoy, pero hay algunas preguntas que pudieran también hacerse las personas dentro de las organizaciones, y es, ¿el negocio que yo tengo puede seguir creciendo o puede seguir existiendo teniendo en cuenta las restricciones que hoy en día tenemos en nuestro planeta? Es decir, cada vez tenemos menos disponibilidad de suelo cultivable. Ya no hay mucho más suelo, lo estamos agotando. Los hidrocarburos los estamos agotando, pero no solo eso, los que tenemos tampoco los podemos usar porque efectivamente vamos a subir la temperatura del planeta por encima de los 2 grados centígrados. Entonces no solo ese recurso, sí, ya lo estamos agotando, pero además tampoco debería seguirlo usando. El agua. Tengo disponibilidad, mi negocio puede seguir creciendo, ¿hay agua? En Postobón era una pregunta que nos hacíamos. Postobón, para las personas que no conocen la organización porque de pronto están de otro país, es la empresa de bebidas no alcohólicas más grande de Colombia. Y la pregunta que se hacían es, ¿yo puedo seguir teniendo una planta de Postobón que fabrica tés y bebidas de fruta y bebidas, refrescos, y puedo seguir teniéndola en esta zona? ¿Va a haber agua en 10 años? ¿Va a haber agua en 20 años? Y si la respuesta es no, no sabemos, pues la solución no puede ser desmonte la planta y pásela para otro lado, sino qué es lo que tenemos que hacer para que sí haya agua dentro de 10 o 20 años. ¿Sí? ¿Cómo podemos proteger las cuencas y los recursos y las zonas de recarga y demás? Y por eso participa de fondos de agua que precisamente tienen ese propósito. Entonces, el negocio en el que yo estoy puede seguir existiendo en el tiempo, puede seguir creciendo en el tiempo, puede que siga existiendo, puede seguir creciendo, están los recursos, está la disponibilidad. Esa es una pregunta que creo que es bien interesante. Lo segundo es, el negocio en el que estoy está capturando el valor de todos los actores de mi cadena. Vemos la diferencia en industria automotriz entre diferentes marcas, y a mí en la universidad me mostraban los casos de Toyota, de cómo Toyota lograba a veces una calidad más alta. Puede que haya cambiado, no estoy diciendo si sí o si no, pero los casos que me mostraban en ese momento eran calidad porque tenía una relación, un vínculo con sus proveedores muy cercano, diferente a otras marcas de vehículos en donde simplemente veía a los proveedores como proveedores y trataba de exprimirles la mayor cantidad de lo que pudieran. Entonces, hágalo más barato, hágalo más barato, hágalo más barato, y terminaban con productos muy baratos, pero también de muy mala calidad, que no tenían posibilidad de ser reparados o no tenían posibilidad de, digamos, de durar. Entonces, estoy capturando el mayor valor de mi cadena y estoy logrando que mi cadena capture el mayor valor. Si la respuesta es no lo sé o no, pues podemos entrar a mirarlo desde una mirada, desde una perspectiva de economía circular. Yo tengo productos que pudieran convertirse en un servicio, y esa pregunta se la están haciendo muchas empresas hoy en día y cada vez más. Y vemos cómo hay empresas que dejaron de vender tapetes. Eran empresas, fábricas de tapetes que vendían tapetes, y dejaron de vender tapetes para ofrecer el servicio de protección de los suelos y decoración. ¿Qué es eso? Yo como empresa ya no compro un tapete, sino que adquiero el servicio y cada 2 o 3 años me cambian el tapete. Tengo tapetes nuevos, modernizo la oficina sin la inversión gigante que eso significa. Cambio de colores, protejo el suelo, no se ve desgastado, no se ve manchado por el tinto y demás. Y la empresa ya no vende el tapete, sino que lo alquila de una forma. ¿Eso por qué es bueno o por qué es economía circular?
porque cuando la empresa cambió ese chip en su mentalidad, empezó a diseñar los tapetes de una forma diferente para que cuando fuera a recoger el tapete pudiera aprovechar todos los recursos que estaban puestos en el tapete. Todo el nylon, todo el backing, lo puede recuperar, lo puede reincorporar en su proceso, reduce costos, reduce riesgos, reduce volatilidad, reduce el consumo de insumos, mejora su desempeño ambiental, etcétera, etcétera. Y una empresa que es muy controversial, pero que hace unos días me preguntaron cuál es para usted el mejor ejemplo de economía circular, y después de mucho pensarlo, tuve que decir que era Apple. Y es muy controversial, pues porque es una empresa que tiene, digamos, discusiones profundas en muchos temas sociales, temas ambientales y demás. Pero ¿cómo va a ser la empresa más circular si Apple tiene un producto que me vende y que me ofrece que me lo cambie al año? ¿Eso no es obsolescencia programada? Y resulta que si miramos un poco más profundo, es todo lo contrario. Encontramos que Apple hoy en día está ofreciendo, por ejemplo, un celular bajo un modelo de negocio en donde yo compro, pero no compro el celular. Entro en un programa de renovación y al año me lo cambian por un celular nuevo. ¿Qué pasa con el celular viejo? No es que sea obsolescencia programada y lo voy a botar, no. Ese celular vuelve a un centro en donde se reacondiciona y vuelve a salir al mercado con un precio en descuento, pero sigue siendo de la mejor tecnología, con la mejor calidad y seguramente mejor que el celular que muchas personas tienen. Entonces, cada celular que Apple está poniendo en el mercado bajo este modelo está yendo al mercado entre 2 y 3 veces. ¿Sí? Entonces ya hay personas que no necesitan comprar un nuevo celular, sino que están comprando un celular de la mejor calidad, en perfectas condiciones, pero está siendo reacondicionado. Eso es lo primero. Y lo segundo es que cuando efectivamente los componentes se agotan o por la velocidad a la que avanza la tecnología, efectivamente pierden su vigencia, en 10 segundos Apple, con un robot que inventó y que diseñó, que se llama Daisy, logra desbaratar el celular en todos sus componentes y que cada componente vaya a una cadena diferente para ser vuelto para ser reintroducido nuevamente en un producto. El 100% del aluminio de un computador Apple es aluminio reciclado. El 100% del oro dentro de las tarjetas madre de los celulares y computadores es 100% reciclado. Entonces ya no está necesitando ir a una mina a escarbar por oro, porque el oro está en el celular y lo están logrando recuperar, ¿sí? Entonces, yo diría que Apple tiene hoy un modelo de reuso, un modelo de reparación, un modelo de reacondicionamiento, un modelo de reciclaje, en donde el reciclaje no pierde valor. No es que yo vaya a hacer algo de menor valor y simplemente le esté alargando la vida, pero eventualmente va a terminar en el relleno sanitario. No, lo vuelven y lo reincorporan porque ese aluminio tiene la misma característica del aluminio del producto anterior y tiene la misma característica del primer producto que se fabricó, porque el aluminio no pierde esa calidad si lo reciclamos bien. Entonces tiene toda esa estructura detrás. Y el reto más grande que se enfrentó Apple no fue inventar Daisy, el reto más grande que se inventó Apple no fue diseñar el celular para que pudiera ser desbaratado. El reto más grande que tuvo Apple para poder montar ese modelo de negocio de producto como servicio fue contable. ¿Cómo registro en mi contabilidad un celular que yo le estoy vendiendo a alguien que no me lo ha pagado, porque no me lo ha pagado, me lo paga por cuotas, ¿sí? Y que después me lo devuelve para ayudarle uno nuevo? Contablemente eso fue muy difícil, sobre todo cuando es una de las compañías que más ojos tiene en la bolsa, en donde cada dólar que sube o cada dólar que baja afecta, por supuesto, el valor de la acción, ¿sí? Entonces, ¿cómo logro mantener la valorización de mi compañía por las expectativas de los ingresos cuando ya no estoy vendiendo un producto en chan con chan y yo soy el que lo está financiando? Apple lo está financiando, ¿sí? Claro, también puedes comprarlo a través de un banco y demás, pero en Estados Unidos quien financia el celular muchas veces es el mismo Apple. Entonces, ¿cómo logras mantener en los libros, en la contabilidad, ese producto que es tuyo pero no es tuyo, que es de la compañía pero no es de la compañía, que lo han pagado a poquitos, pero ese fue el reto más grande para lograr montar un modelo de economía circular alrededor de algunos de los aparatos que ellos tienen? No son todos, van poco a poco y vemos hoy el reloj 100% aluminio reciclado, los computadores, las tablets, las pantallas empiezan a tener características de este estilo. Entonces, creo que se me olvidó la pregunta porque me metí mucho en la respuesta. Pero venga, está buenísimo. Igual y voy a empezar a llevarnos como a
completar la conversación de hoy, yo siempre quedo como con, ay, yo quiero más tiempo, quiero que conversemos mucho más tiempo. Así que posiblemente busquemos un espacio posterior. Una cosa que me pasa escuchándolo es que me doy cuenta de que también hay un reto grandísimo porque pareciera ser que este tema no es un tema para empresas, y lo voy a decir incluso, lo voy a poner en los líderes, no es un tema que vaya a tener mucha resonancia en los líderes que están digamos, en modo supervivencia. Es decir, pensando en cómo es que voy a pagar las cuentas de este mes, qué tengo que hacer para poder efectivamente pagar la nómina. Se necesita de una capacidad de estar pensando a futuro, y no al futuro mañana, sino al futuro mediano y largo plazo. ¿Usted estaría de acuerdo con que eso es uno de los desafíos también, o no? Sin lugar a dudas, Andrés, yo creo que las empresas que están en modo supervivencia difícilmente piensan en cualquier otra cosa que no sea su supervivencia inmediata. Eh, y, y, y si las organizaciones no cuentan con personas en sus equipos que tengan de pronto el líder máximo o algunos de los manos derechas o líderes que están ahí deben mantenerse pensando en el modo supervivencia. Pero si dentro de la organización no hay alguien que esté pensando un poco más allá, es muy poco probable que esa organización vaya a salir de modo supervivencia y vaya a lograr dejar el modo supervivencia atrás. Lo vemos, por ejemplo, con temas de facturación. O sea, hay empresas que tienen un capital de trabajo, digamos, bastante reducido y dependen de lograr facturar y que les paguen esas facturas. Y están todo el día, es que logré recuperarla, no logré recuperar la cartera, no sé qué, tengo con qué pagar a la gente, no tengo con qué pagar a la gente. Son preocupaciones que toman la cabeza de una persona y que si no logran recuperar, pues no le pueden pagar a la gente, y si la gente no le pagan, pues la gente se va y desaparece la organización. Entonces, sí debe haber líderes que estén pensando en cómo atender esa emergencia. Pero si la organización quiere crecer y trascender en el tiempo, estos temas no puede dejar de discutirlos, no los puede dejar de lado, porque va a pasar de un modo de supervivencia a otro. Entonces ya logré recuperar la cartera, pero entonces ya no tengo abastecimiento, ya logré recuperar abastecimiento, pero entonces no tengo mercado, ya logré tener mercado, pero entonces no tengo innovación, no tengo nuevos productos. Entonces, si nosotros si no hay alguien dentro de la organización que tenga la capacidad de pronto de mirar un poco más allá o cuyo rol sea mirar un poco más allá y tome las acciones que necesita hoy, nunca va a salir de modo supervivencia. Y ese creo que es el mensaje y la ventaja es que la economía circular es un camino, no es una meta, no es un checklist que yo pueda decir cumplí esto, ya soy una organización circular, ya soy. Así no funciona. Tampoco funciona como llevo 10 años haciendo economía circular, entonces ya soy una economía circular, una empresa circular. Tampoco funciona así, es un camino. Y el camino lo puedo caminar yo más rápido o más despacio. Puedo ir más equipado o menos equipado. A mí me encanta caminar montañas. Hace poquito estuve subiendo al volcán de fuego en Guatemala con mi esposa. Y mi esposa me dijo, yo quiero ir de último. No quiero sentir la presión del de atrás, quiero irme de último. Y cuando menos nos dimos cuenta, íbamos a un paso lento, pero empezamos a pasar a otras personas, que las veíamos agotadas, que las veíamos cansadas, que las veíamos sentadas en el suelo. Y nosotros poco a poco íbamos subiendo a nuestro ritmo, llegamos muy bien, disfrutamos la caminada, fue espectacular. La economía circular es igual. Si yo quiero comerme el mundo ya, hacerlo todo ya, probablemente me queme. Si no hago nada, pues no voy a llegar nunca al volcán. Pero puedo empezar con gradualidades, puedo empezar preguntándome, oiga, ¿qué residuos genero yo y cómo puedo valorizar mis residuos? Y hablamos de que la economía circular, cuando la gente se le dice, primero se le viene a la cabeza reciclaje, ¿sí? Entonces, arranquemos por ahí. ¿Qué puedo reciclar? Pero una vez resuelva el que puedo reciclar, miremos qué puedo evitar. Una vez resolvamos el que puedo evitar, miremos a ver si puedo cambiar mi modelo de negocio. Es un camino en donde poco a poco puedo, con pequeñas acciones, ir construyendo un trayecto. Y nosotros hablamos de la economía circular como un camino, no como un fin, no como una meta, no como un checklist,
y todos los días hay algo que puedo hacer nuevo, hay algo que puedo hacer diferente, hay una pregunta que me puedo hacer, un insight, un hallazgo que puedo lograr que me hace más circular. Y ahí, y Entonces, ahí, las ahí empresas veo que están que, en modo supervivencia deben empezar, así sea, con los pasos más pequeños o nunca saldrán del modo supervivencia. Perdón, Carolina. y no, y escuchándote veo que si yo estoy en modo supervivencia, tal vez la economía circular, o más que la economía, el pensamiento de economía circular, porque lo que te entiendo es que no es que, como no es ese checklist, no es algo que yo tengo que estar haciendo, sino es un pensamiento, es un nuevo mindset, es una nueva manera de ver lo que puede ayudarnos cuando estamos en modo supervivencia, es ver nuevas posibilidades, ver nuevas maneras de hacer, ver nuevas formas que tal vez nos pueden, es todo lo contrario, ayudarnos a salir de ese modo supervivencia, porque pues podemos tener innovación, cosas distintas, y parte de lo que te escucho de invitación es, como líderes, seguir sosteniendo esto para lo que estamos y seguir cumpliendo con los objetivos y seguir cumpliendo con esas obligaciones, pero si traemos e incluimos en nuestro kit de liderazgo esta mentalidad de economía circular, tal vez nos pueda ayudar a ver nuevas posibilidades. Estoy en absoluto, totalmente de acuerdo, absolutamente de acuerdo con lo que acabas de decir. Es un pensamiento. De hecho, el área de conocimientos de Ways to Work tiene un curso que se llama Pensamiento Diseño Circular. Y pensamiento circular es por eso. Y muchas veces, pues lo que encontramos es esa oportunidad de innovación, esa oportunidad de diferenciación, esa oportunidad de eficiencia, esa oportunidad, eso que nos va a hacer diferentes a la competencia, que nos va a sacar de ese modo de supervivencia. Yo creo en el concepto de ventaja competitiva. Creo que la ventaja competitiva existe. Son esas cosas que yo sé hacer mejor que mi competencia y que además son difíciles de copiar. Y creo que la economía circular, el pensamiento de economía circular, me ayuda a identificar esas cosas que yo puedo hacer, que hago diferente, mejor que mi competencia y que además son difíciles de copiar. En eso no me cabe la menor duda. Y hay muchas empresas que hoy en día tienen una relación con su cadena de valor que es absolutamente difícil, casi imposible de copiar. Y por lo tanto, por el momento, logran asegurar no solo su supervivencia, sino su éxito. Pero es sin lugar a dudas una forma de ver el mundo eh, eh, que le sirve a todas las empresas, no solo a las que están en modo supervivencia, sino a las otras, y que yo creo que genera mucho valor. Pero tangibilizar el valor, volviendo a una de las preguntas anteriores de Andrés, ¿cómo lo tangibilizo? ¿Cómo lo logro tratar de volver o numérico, o visible, o tangible? Es difícil, es un reto. Bueno, Sebastián, ¿cuál es el mensaje? Uno, dos o tres puntos, no sé. Pero ¿cuál es el mensaje que usted quisiera que la gente se llevara como de esta conversación? A ver, el primer mensaje a las personas como personas, no como miembros de organización, no como líderes empresariales, sino como personas. Tal vez lo que yo quisiera dejar como mensaje es que empecemos a preguntarnos y a valorar cuáles son las cosas que hacen que la vida valga la pena y empecemos a medir el éxito de nosotros porque tenemos más de esas cosas. Cosas que hacen que la vida valga la pena. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos midiendo el éxito como sociedad con el PIB, vamos a seguir midiendo el éxito por las alarmas que compro, las cárceles que construyo, todo el tiempo que no paso con mi familia. Eso es lo que mide el PIB. Mide muchísimas cosas, entre esas. Si empezamos como personas a medir el éxito por aquellas cosas que nos generan bienestar, que nos generan un mejor estado de ánimo, una mejor salud, unas mejores relaciones, una vida más feliz, vamos a empezar a priorizar lo que consumimos, por ejemplo, o vamos a empezar a valorar otras cosas y las empresas responden a eso, ¿sí? Las empresas quieren satisfacernos como consumidores y si lo que nosotros priorizamos son las cosas que nos generan bienestar, las empresas van a ofrecernos cosas, experiencias, situaciones que nos generan bienestar. Entonces, como personas, preguntémonos y prioricemos qué son esas cosas que nos generan bienestar, que nos generan felicidad, que hacen que la razón por la cual estemos acá valga la pena. Y para cada uno es diferente.
yo no tengo hijos, ustedes tienen hijos, seguramente tenemos una cantidad de cosas diferentes ahí, pero el fondo es el mismo. Ustedes están viviendo, decidiendo, tomando decisiones sobre cosas que hacen que la vida valga la pena. Como organizaciones, sinceramente creo que no hay organizaciones exitosas en sociedades fracasadas. Creo muchísimo en eso. Y creo que una visión circular, un pensamiento circular, me gusta como Carolina lo puso, que no es la economía como concepto, sino el pensamiento de economía circular, fortalece esos ecosistemas en donde están las organizaciones, esas sociedades en donde están las organizaciones, el entorno, el ambiente. Entonces, no hay empresas exitosas en sociedades fracasadas, y si queremos ser empresas exitosas, pues tenemos que tener en cuenta nuestro contexto, nuestro entorno, y eso se nos facilita cuando tenemos un pensamiento sistémico, cuando tenemos una visión más amplia del mundo, no solamente lo que está directamente en la entrada de mi fábrica, en la salida de mi fábrica y en la góndola del mercado. Y yo diría que el tercero es, me lo han dicho a mí muchas veces en un ámbito personal, en un contexto más personal, y es, si usted no se lanza, no lo va a hacer nunca. El paso más difícil es el primero. ¿Sí? Yo digamos, dentro de mis sueños de pronto está ir a dar la vuelta al mundo. Pues no lo he hecho todavía. El paso más difícil, me han dicho los que sí lo han hecho, es el primero. Es decir, me voy a dar la vuelta al mundo y tomar las acciones que eso significa. En términos de economía circular es lo mismo. Lo más difícil es el primer paso. Y poco a poco me doy dando cuenta, pues, que sí tiene sentido, que sí tiene valor, y que me genera un impacto positivo a mi negocio, a mi entorno, a mi cadena de valor. Entonces creo que son los tres mensajes, Andrés. El primero es: prioricemos las cosas que hacen que la vida valga la pena. El segundo mensaje es: no hay empresas exitosas en sociedades fracasadas. Entonces, tengamos en cuenta todo el entorno y todo lo que significa mi negocio y la economía circular, cómo me puede ayudar a eso. Y el tercer mensaje es: yo debo empezar por algún lado, pero nunca voy a lograr nada si no doy ese primer paso. Me encanta, me encanta. Claro, no sé si tienes una última pregunta antes de que despidamos a Sebastián. Preguntas tengo miles, infinitas, y creo que, como siempre, esto tocará con un café después otro día, porque me salen letreros con todo lo que quisiera saber. Pero nada, agradecerte por el espacio y por toda tu generosidad, y por haber sido súper práctico y así básico para personas que tal vez como yo no sabíamos la profundidad, y invitarnos a entrar a este mundo de pensamiento circular. Me encanta. A ustedes, muchísimas gracias. Para mí ha sido un gusto volverlos a ver, acompañarlos, y estoy a disposición para cuando queramos tomarnos ese café, queramos continuar la conversación, queramos hablar de los temas en donde crean que la experiencia que tengo hoy en día, pues, puede darnos de pronto insights, hallazgos, ideas, o simplemente en donde podemos debatir, que siempre es interesante y cada vez lo hacemos menos, pero es muy valioso. Súper. Sebastián, además de la página web que está ahí atrás y del Instagram que está ahí atrás, ¿dónde quisiera usted que la gente lo busque, lo contacte o lo siga? Nosotros tenemos perfil en LinkedIn, tenemos perfil en Instagram, en donde somos tal vez más activos. Las personas que manejan las redes tienen una afinidad con esa red, y me encanta lo que ponen videos o fotos de lo que estamos haciendo con nuestros clientes, de los sitios en donde estamos operando, de los logros que hemos alcanzado. Tenemos la página web, pero si buscan Ways to Worth en YouTube, no les va a salir necesariamente un canal, o aunque tenemos el canal, pero les van a salir posiblemente eventos, charlas, conferencias que hemos tenido la oportunidad de dar sobre diferentes temas, en las cuales seguramente van a encontrar un contenido de valor. Entonces, pues, Instagram, página web, LinkedIn y YouTube diría que son en donde pueden encontrar recursos, videos, documentos y demás
para poder explorar más este tema de la economía circular. Y pues pueden contactarnos a cualquiera de nosotros a través de esas redes o a mí directamente en sebastian@w2wglobal.com. w2wglobal.com, sebastian@w2wglobal.com. Sebastián, mil gracias. Como decía Caro, una conversación que abre muchísimas cosas, es un mundo gigante y creo que es una buena introducción para muchas personas y al mismo tiempo también una manera muy concreta de mostrar posibilidades. Así que mil gracias por eso, mil gracias por este rato. Y vean, mi alarma, yo tengo una alarma todos los días a las 5:17, esa es la que acaba de sonar por ahí. Eh, Nada, mil gracias a usted por este rato, por la generosidad. Mil gracias a todas las personas que vieron este video, que escucharon esta grabación en cualquiera de las plataformas por las cuales estamos transmitiéndolo. Y nada, compartan este podcast, este episodio con las personas para quienes ustedes crean que pueda ser relevante este contenido y que podamos seguir creciendo esta comunidad de agentes de transformación. Mil gracias y un abrazo. ¿Te encantó lo que escuchaste en el episodio de esta semana? Bueno, la respuesta es simple. Significaría mucho para nosotros si puedes dejarnos una reseña y comentarios de 5 estrellas. Correr la voz realmente es la mejor manera de hacer crecer nuestro podcast y lograr cosas aún mayores. Gracias.